Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Una asamblea tranquila. La OEA cierra sus debates en Guatemala sin cambios sobre drogas y con Cuba y los derechos humanos en el tapete. Acampada de aborígenes. Los indígenas argentinos protestan contra el gobierno de Cristina Fernández en la Casa Rosada. Santos en Londres. El presidente colombiano admite una amplia y larga cooperación de su país con la OTAN. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy en Guatemala, donde se celebró la 43ª Asamblea General de la OEA, en cuyos debates se colaron temas que no estaban previstos en la agenda, como Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los reclamos bolivianos de una salida al mar. La declaración de Antigua fue aprobada anoche sin proponer un cambio inmediato en acciones en la lucha antidrogas. La 43ª Asamblea General de la OEA concluyó con varios temas sobre la mesa que no estaban previstos en la agenda y en los que varios países hicieron hincapié. Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y el reclamo boliviano de una salida al mar se colaron en los debates de una reunión que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, calificó de más tranquila. Nicaragua tomó la vocería en uno de los temas y pidió que Cuba participe en la Cumbre de las Américas de 2015, propuesta que fue apoyada por varios países como Venezuela, Ecuador, Argentina y Uruguay, entre otros. Ecuador, junto a Venezuela, también planteó la revisión y corrección del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que ambos países acusaron de actuar de forma subjetiva y discriminatoria. Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano. Exigimos, demandamos a esa relatoría y a la CIDH que aprobó ese absurdo informe, la rectificación formal del mismo, así como una disculpa pública por haber distorsionado la imagen de mi país hasta llegar a lo grotesco. El canciller venezolano Elías Jawa también ahondó en el tema del CIDH. Exigir a la Comisión que su informe anual sea realizado de manera integral e inclusiva, no discriminatoria, no selectiva, ni politizada, y que presente una panorámica de la situación de los derechos humanos en el hemisferio. Finalmente, los países que integran el ALBA anunciaron su retiro de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA al considerar que no tiene ningún sentido su permanencia allí. Seguimos hablando de la Asamblea de la OEA porque en ese marco los países latinoamericanos expresaron su apoyo al reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas. De todos los países miembros, solo Canadá se expresó en contra, en tanto Estados Unidos no se pronunció. El canciller argentino Héctor Timerman dijo que las islas están siendo ocupadas ilegalmente y recalcó que Naciones Unidas desde hace 40 años define la situación de Malvinas como violación a la integridad territorial de mi país. Varios países de la región hicieron un llamado para que Gran Bretaña reanude el diálogo para resolver el diferendo sobre las islas. Y a propósito de noticias que tienen que ver con la Argentina, les contamos que representantes de las comunidades indígenas argentinas iniciaron el jueves una protesta en Buenos Aires frente a la sede del Ejecutivo para reclamar sus derechos y exigir el fin de las agresiones a sus pueblos tras la muerte en mayo de un miembro de la etnia Qom en enfrentamientos con la policía. Frente a la sede del Ejecutivo en Buenos Aires, representantes de las comunidades indígenas argentinas iniciaron una acampada para reclamar por sus derechos y el fin de las agresiones a sus pueblos, tras la muerte en mayo pasado de un miembro de la etnia Qom en enfrentamientos con la policía. Una marcha convocada por la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Argentina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se extenderá por 24 horas y con la que esperan ser atendidos por la presidenta argentina, Cristina Fernández. Decenas de representantes de comunidades de aborígenes de distintos puntos del país participan en la vigilia, con el apoyo de organizaciones humanitarias como las Madres de Plaza de Mayo. Además, reclaman un régimen especial para las tierras indígenas reclamadas y acceso a la salud y a la educación, además del fin de las agresiones por parte de gobiernos locales y provinciales. El episodio más grave se registró el pasado 22 de mayo, cuando un aborigen Qom murió en la también norteña provincia de Chaco, en el marco de graves enfrentamientos con la policía en una protesta en reclamación de tierras. El 2,38% de la población argentina es indígena, una cifra que asciende al 4% en la provincia de Chaco y al 6,1% en la de Formosa, según el último censo argentino de 2010. Culminamos este primer bloque de información hablando del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que realiza una gira internacional. El jueves, al término de la primera de 2 jornadas de visita oficial al Reino Unido, el mandatario cafetero afirmó en Londres que su país va a cooperar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, desde hace mucho tiempo, y advirtió que eso va a continuar.
En eso hemos sido claros, estamos en una cooperación con la OTAN desde hace mucho tiempo y eso es lo que vamos a continuar, afirmó Santos en un encuentro con periodistas frente a la residencia de la Embajada de Colombia en Londres, al término de la primera de las 2 jornadas de su visita oficial al Reino Unido. El ejecutivo de Santos anunció el pasado 1 de junio que el Ministerio de Defensa colombiano suscribirá un acuerdo con la organización internacional para iniciar un proceso de acercamiento, lo que generó el rechazo de los países del ALBA, especialmente Bolivia y Venezuela, que llamaron a una reunión del Consejo de Seguridad de la UNASUR para abordar el tema. En su primera jornada en el Reino Unido, el presidente de Colombia mantuvo un encuentro con el primer ministro británico David Cameron, que calificó de muy constructivo y amigable. Santos se reunió durante la tarde con el ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, con quien repasó los muchos temas en los que el Reino Unido y Colombia están trabajando juntos, entre ellos la situación en Israel y las tensiones en Oriente Medio. Este viernes, el mandatario colombiano intervino en el foro económico Invertir en la Nueva Colombia, organizado por el periódico Financial Times, y por la tarde fue recibido por el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, en su residencia oficial de Clarence House. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina, la ruta del dinero K. Allanaron la chacra, una estancia y un garage de Báez. Lo ordenó el juez Casanelo. Buscan probar si desde una propiedad del empresario kirchnerista se trasladaron documentación y dinero a otra. Además, requisó autos de alta gama de una cochera. La Razón, Bolivia. Solicitan a UNASUR debatir vínculo de OTAN y Colombia. Bolivia solicitó formalmente una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de UNASUR para evaluar el posible acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN. Para el gobierno de Evo Morales, dicho acuerdo es el inicio de un proceso de ingreso del país sudamericano a la organización. El Tiempo, Colombia, el POT de Bogotá en horas cruciales. Fuertes presiones gremiales en Bogotá para que no se apruebe el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial POT que se tramita en el Consejo Distrital. Las constructoras salieron a marchar en su contra. El Comercio, Ecuador. Lula pone a Ecuador en su receta integradora. El expresidente de Brasil termina hoy su visita a la capital. Vino para recibir homenajes y dictar conferencias. De su salto a la UNASUR no se habló. Reforma, México. Recibe 302 millones de pesos cúpula petrolera. Petróleos Mexicanos entregó en 2012 al sindicato petrolero un promedio de 830.000 pesos al día por concepto de ayudas al Comité Ejecutivo General que encabeza Carlos Romero de Jams. Y tras la pausa, asesino de inmigrantes. Compatriotas de la colombiana asesinada en Bilbao claman por justicia. Negocios latinos. Estados Unidos sigue creciendo por los negocios de los inmigrantes, dice el líder de empresariado hispano. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédese con nosotros.